Hola, ingeniera. Nuestro grupo es el número 4. Voy a dar una breve explicación sobre la definición del método de discos. El método de disco es un procedimiento utilizado para el cálculo integral para encontrar el volumen de un sólido de revolución. Primero debemos entender qué es un sólido de revolución. El sólido de revolución es un objeto tridimensional que se forma cuando una región plana gira alrededor de un eje. Por ejemplo, si tenemos una curva y hacemos girar la región que está debajo de ella, se puede formar un sólido parecido a un cilindro, aunque su forma puede ser irregular dependiendo de la función. El método de discos, perdón, recibe este nombre porque imaginamos que el sólido está formado por una gran cantidad de discos circulares muy delgados. Cada disco tiene un radio y un pequeño grosor. Si sumamos los volúmenes de todos los discos, podemos obtener el volumen total del sólido. En los fundamentos matemáticos, eh, como cada disco tiene un pequeño grosor, podemos calcular su volumen, que están todas las fórmulas y los paso a paso. Después, mediante de una integral definida, podemos sumar todos esos pequeños volúmenes, desde un límite inicial hasta un límite final. Acá también tenemos la fórmula general, que es el volumen es igual a pi por la integral definida desde a hasta b de la función f de x elevado al cuadrado por la diferencial de x. En en este tema, f de x representa el radio de discos y de x representa el grosor de discos. Acá también tenemos la explicación de cada elemento de su fórmula, que B significa el volumen del sólido, eh, pi, constante en matemáticas, que en toda matemática significa 3,14, eh, el símbolo de integración, la A, el límite inferior de integración, el B, el límite superior de integración, f de x, como lo decía anteriormente, que es la función que determina el radio del disco, f de x al cuadrado, radio elevado al cuadrado, y de x, el pequeño grosor de cada disco. Aquí está el procedimiento para resolver ejercicios. Para resolver un ejercicio mediante este método, primero debemos identificar la función y la región a la que se va a girar. Después debemos identificar el eje de rotación. Esto nos permite determinar cuál es el radio de los discos. Después determinamos cuál es el límite de integración. Planteamos la fórmula y así resolvemos la integral para obtener su resultado. Desde el punto de vista geográfico, podemos imaginar que la región se divide en muchas partes muy pequeñas. Cuando cada una de estas partes gira alrededor del eje, genera un, genera un disco, aunque un solo disco tiene un volumen muy pequeño. Una de las ventajas principales del método de disco es que es relativamente sencillo de aplicar cuando la región gira alrededor de un eje y los discos se pueden identificar fácilmente. Además, permite calcular de manera fácil curvas y que no se pueda y que no tengan ningún error.
El método de discos también tiene diferentes aplicaciones. Se pueden utilizar en matemáticas, ingeniería, por ejemplo, puede ayudar a calcular el volumen de piezas mecánicas, depósitos, tuberías, etcétera. En conclusión, puedo decir que el método de disco es una aplicación importante de forma integral definida. Su idea principal consiste en dividir un sólido a revolución de muchos discos pequeños, calcular el volumen de cada uno y sumar todos estos volúmenes mediante una integral. Por lo tanto, puedo decir que el método de discos conecta la geometría con el cálculo integral, permitiéndonos encontrar el volumen de sólidos revolución de una manera precisa y útil para diferentes problemas matemáticos y aplicaciones en la vida real. Muchas gracias. A continuación, mis compañeros con los siguientes temas. Buen día, ingeniera. A mí me ha tocado explicar acerca de la actividad 2 que nos pide analizar un artículo científico. A continuación voy a compartir mi artículo. Aquí tenemos lo que es el artículo. Lo he buscado en Google Académico. Tiene por nombre Sólidos de Revolución, una forma de entender la integral. El autor es Miguel Ángel López Santana. El año de publicación fue en el 2023 y este artículo tiene como objetivo explicar cómo calcular el volumen de un sólido de resolución en la revolución utilizando el método de discos y mostrar que esta técnica ayuda a comprender mejor lo que es el cálculo integral. En el resumen del contenido, podemos decir que este artículo explica que el método de discos consiste en dividir la región que se va a girar en discos muy delgados y también sumar volúmenes mediante una integral definida, porque esto se basa mucho en lo que son las integrales y para obtener el volumen total también del sólido, ¿no? De revolución. Además, este presenta lo que es la teoría, presenta también lo que es la metodología. Y además también nos presenta un ejercicio, la solución del ejercicio completamente en integrales y las figuras en el sólido de 3D. También nos dice que cómo se relaciona el método de discos con el artículo. Esto se relaciona directamente porque básicamente este artículo se centra mucho en explicar lo que es el método de discos para calcular el volumen de sólidos de revolución mediante integrales. Está basado completamente en el tema. También nos dice que cómo se aplica este tema en la carrera de tecnologías de la información. Prácticamente este tema se enfoca en el desarrollo de gráficos y también modelos en 3D. Diseño asistido prácticamente por una computadora, como lo es las simulaciones, videojuegos, animación y programación de aplicaciones. Aquí tenemos lo que es una figura, dice de un volumen de sólido de revolución en 3D. Figuras que prácticamente uno también la hemos practicado en GeoGebra, gráficos en 3D y estos programas de aplicaciones que requieren representar objetos tridimensionales con precisión. Esta relación también es consciente de las aplicaciones en ingeniería y diseño que el artículo menciona y a la vez es un artículo completo, bueno, mayormente completo porque, como lo dije anteriormente, presenta lo que es su resumen, presenta lo que es la introducción, también nos da una justificación, soporte teórico, alguna figura, tanto en 2D como también en 3D, y en la metodología, un ejercicio resuelto completamente con las integrales y la gráfica. Y por último, sus conclusiones. Y este es mi artículo. Muchas gracias, ingeniera.